El primero y el segundo a la calle. El campeón se ha quedado sin posibilidad de repetir el título conseguido hace algunos meses. Miguel de Jesús Fuentes se ha quedado sin trabajo y la trinca fresera, el Irapuato, sigue haciendo historia. Sí, señoras y señores, ha llegado el momento de hablar de los cuartos de final y sobre todo de cómo han quedado definidas las semifinales de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, para hablar de los 4 partidos de vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Pero más importante, para hablar de los 2 partidos de semifinales que ya han quedado definidos, que ya tienen día, que ya tienen horario, que ya tienen sede, y de eso estaremos hablando en unos instantes más. Así que, señoras y señores, como hay muchos temas de qué hablar, vámonos rápidamente a hablar de los cuartos de final de vuelta de esta categoría de plata del fútbol mexicano. Pero antes, no olvides dejar tu like, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. ¿Ya le diste like? Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de la eliminación y de la caída de Miguel de Jesús Fuentes en el banquillo atlantista. Y es que, señoras y señores, después de haber caído en la ida 1-0 en el Gregorio Tepa Gómez, Atlante tenía que ganar el partido de vuelta, y con anotación de Leonardo Sámano al minuto 20, la cosa se puso color de hormiga para los Potros de Hierro del Atlante, que, ojo, tuvieron la chance al minuto 40 de igualar el partido de vuelta y de cara a los segundos 45 minutos buscar una anotación. Maxi García, uno de los mejores jugadores de esta categoría, tuvo la pena máxima, la terminó atajando Gustavo Gutiérrez, el excancerbero del conjunto del Cancún, y de esta manera el equipo de Héctor Jair Real se fue con la ventaja de cara a la segunda parte. Ya en ese punto, una pena máxima un poquito rigurosa por parte del central Aldo Ballesteros Barba se terminó señalando, y de esta forma Hardy Meza, prácticamente el punto neurálgico de este esquema del conjunto de Miguel de Jesús Fuentes, porque lo dijimos en la ida, si a Hardy Meza le va bien, normalmente al Atlante le va bien. A Hardy Meza en la ida no le fue bien y al Atlante no le fue bien. Y entonces llegamos a este punto donde tenía la chance de igualar el partido de vuelta al 56. Lo termina consiguiendo, vence a Gustavo Gutiérrez, la segunda fue la vencida, y a falta de poco más o menos 35 minutos más el añadido, Atlante necesitaba un gol. Ese gol que nunca llegó, y eso que los alteños se terminaron quedando con un futbolista menos, con la expulsión al 73 de Alejandro Zamora. Así que de esta manera, de esta forma, el Atlante se quedó en el camino sin haber ganado otra vez un solo partido en la liguilla de la mano de Miguel de Jesús Fuentes. Horas posteriores a esta eliminación se hizo oficial lo que ya sabíamos que iba a terminar pasando: la destitución de Miguel de Jesús Fuentes, que, ojo, hay 2 maneras de evaluar esta decisión. Número 1, Atlante en todo el 2025 se va a quedar sin la posibilidad de tocar metal, de llegar al título. Las exigencias del equipo de Emilio Escalante son muy altas y eso no lo podía perdonar la afición. Pero también no podemos obviar que el trabajo de Miguel de Jesús Fuentes termina siendo bueno, porque es sublíder el torneo anterior y líder general de la competencia. Yo lo sé, el sistema mexicano está abocado a simplemente hablar bien del campeón
y todo lo que no sea campeón no sirve para absolutamente nada, pero nosotros aquí estamos para buscar cambiar esta percepción. Y es por ello que tenemos un video dedicado a hablar de las calificaciones de la fase regular para no tener el sesgo, el impacto de la liguilla en nuestro análisis. Y bajo esa premisa, yo no me arrepiento de haber puesto al Atlante con un 10 de calificación, porque lo hace bien en la fase regular, porque le da vuelco a una situación negativa, pero finalmente, después de 2 liguillas y de 58 puntos conseguidos en todo el año calendario, Miguel de Jesús Fuentes se va sin la posibilidad de haber ganado un solo partido en la fase final con este conjunto atlantista. Comienzan a sonar muchos nombres, falta demasiado para el comienzo del Clausura 2026, así que simplemente nos quedamos con que el campeón acabó sufriendo la mayor sorpresa de esta liguilla, y es que un Tepatitlán que no la pasaba bien, un Tepatitlán que no cerró la fase regular de buena manera, de hecho se termina quedando con el último boleto a la fase final simplemente, entre grandes comillas, por la diferencia de goles. Y el equipo de Héctor Jair Real, que hace un año le compite de muy buena manera a Tapatío y que simplemente por la posición en la tabla se queda en el camino. El equipo de Héctor Jair Real, que hace unos meses a Leones Negros le hace pasar una llave de cuartos de final bastante compleja, ha conseguido ahora sí dar el brinco y clasificarse de forma justa y de forma merecida a las semifinales del torneo. Así que muchas cosas pasaron. Tepatitlán avanza, Atlante eliminado y Miguel de Jesús Fuentes se ha quedado sin trabajo. Y después de hablar de los Potros de Hierro del Atlante y de los salteños de Tepatitlán, nos tenemos que ir a hablar de la clasificación de Irapuato. Y es que el conjunto de Daniel El Borita Alcántar ha terminado eliminando a los Mineros de Zacatecas. Eso sí, con el reglamento en la mano, 2-2 en el partido de vuelta, 1-1 en el partido de ida, 2-2 en el partido de la jornada número 15, es decir, en más de 270 minutos, seguramente teniendo en cuenta los añadidos, en más de 300 minutos de juego entre zacatecanos y el conjunto de la Trinca Fresera, no se sacaron diferencia, pero por algo nosotros aquí decíamos en los videos del canal de YouTube, y ahí está la evidencia, que era muy importante el terminar en cuarto y no en quinto. De hecho, lo metíamos en una conversación de tanta importancia como el liderato o como la propia clasificación. Y miren, finalmente el tiempo nos ha dado la razón y el cuarto ha dejado en el camino al quinto de la tabla con esa ventaja que le otorga el reglamento de que en caso de empate en el global termina avanzando el conjunto que haya terminado mejor posicionado en la tabla de posiciones. Eso sí, el conjunto de Daniel El Borita Alcántar se puso arriba en el marcador de forma fundamental y crucial al minuto 45+2 con un buen remate de cabeza por parte de Ventura Alvarado que le dio cierta tranquilidad y sobre todo le termina generando una obligación bastante importante al equipo de Luis Muñoz. Y es que ya el escenario era de conseguir 2 anotaciones, cosa que al final termina haciendo Zacatecas, pero ya no le daba posibilidad de recibir otro gol, sino iba a tener que hacer en la segunda parte algo tremendamente heroico, como lo era hacer 3 goles en 45 minutos en un Sergio León Chávez, y palmas para la afición de la Trinca Fresera por cómo se refleja en la grada. Creo que esa es la manera de hacer ruido, esa es la manera de validar que este torneo vale la pena y que la Liga de Expansión también merece su foco. Más allá de eso, el trabajo era muy complejo para el conjunto zacatecano y todavía lo fue más cuando al 61
termina cayendo el 2-0. En este caso, cortesía de Juan Rangel. La historia de Juan, un auténtico cuento de hadas, porque hace unos meses estaba en Liga Premier y ahora marca el gol que le da la clasificación al equipo de Daniel El Borita Alcántar en la Liga de Expansión y de cara a meterse en las semifinales. Minutos posteriores, Mauro Pérez al 69 y Mauro Pérez al 90+5 se terminó reflejando en el marcador, pero ya la distancia era mucha y más allá de la sensación negativa que le puede generar al conjunto del Borita Alcántar, el que no fue capaz de vencer a Mineros, lo importante, lo trascendente es ese ticket a las semifinales que sí terminó consiguiendo la trinca fresera. Buen trabajo de Luis Muñoz, no era fácil sustituir al timonel Mario García y se metió hasta cuartos de final. Le compite a Irapuato, pero el mayor empaque y quizá la mejor plantilla de la trinca se terminó imponiendo con el reglamento en la mano, eso sí, aunque hay que señalar que en lo personal, en las dos anotaciones le podría asumir un poco de responsabilidad a Humberto Gabriel Hernández. Y señoras y señores, llegamos al domingo y el primer juego que se disputó en esta jornada dominical fue en el Andrés Quintana Roo, donde el Cancún tenía que darle la vuelta o al menos igualar el 3-1 en el global, dado que ese había sido el marcador con el cual el equipo de Mario Virginio Ortiz había ganado el partido de ida. Y este fue un escenario complejo porque Morelia supo competir en el Caribe mexicano, supo incomodar a los Tolots, pese a que al minuto 50, mejor dicho, Benjamín Galindo termina haciendo el gol que acercaba al equipo de Miguel Bravo Prado, pero fue insuficiente y el equipo de Cancún termina siendo presa de sus propios demonios y de su propia ansiedad. Y ya en el tramo final, tras la expulsión de Iván Ochoa, en el añadido al 90+2, Brighton Vázquez pone el 1-1 definitivo, así que la llave terminó 4-2 en favor de un Morelia que fue eficaz, que fue efectivo y que termina haciendo los goles en el momento crucial. Eso sí, yo no quito el dedo del renglón de que este Cancún, en cuanto a lo estilístico, fue el mejor equipo de esta categoría, pero lo que aquí hemos expuesto como una tremenda virtud, el hecho de que Miguel Bravo Prado, el ecuatoriano, sea un tipo que ejecute un sistema de juego de autor, es decir, depende del trabajo del técnico, de la pizarra del entrenador, muchos de los resultados del equipo. Evidentemente sabemos que lo más importante en este deporte son los jugadores, pero cuando un equipo de autor, que lo podemos ejemplificar de buena manera a nivel internacional, como el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que teniendo entre comillas peores jugadores ha conseguido mayores éxitos, podríamos hablar del Tottenham de Ange Postecoglou, podríamos hablar de diferentes contextos y de diferentes entrenadores. Si quieren irnos a algo mucho más modesto, podemos hablar del Sabadell, de la tercera división española, la primera RFF, que de la mano de Ferran Costa está que no cree nadie. Podemos encontrar ejemplos a nivel internacional como quieran, gusten y manden. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de juego? Que cuando no está en exceso, bien, no desarrollado, bien conectado, se termina cayendo a pedazos. Y es que este tipo de manera de jugar o es puerta grande o es enfermería. Un Cancún que no jugó cerca de su máximo fue cuando le ganó 5-0 al propio Morelia en la fase regular en esa misma cancha. Su máximo lo vimos en la fase regular. No puede competir también en un escenario de mínimos como sí lo puede llegar a ser un equipo que no depende tanto del buen juego, sino de la efectividad de su propio juego. Así que, señoras y señores, Cancún se quedó en el camino
y de manera bastante destacada. El equipo de Mario Virginio Ortiz se ha metido dentro de los mejores 4. 6 meses después, Morelia ha repetido en las semifinales de la Liga de Expansión. Y finalmente, señoras y señores, llegamos a la última llave. El campeón llegaba con ventaja. Universidad de Guadalajara llegaba con la chance de dejar en el camino a la Jaiba Brava. Pero al minuto 16, Ulises Mesa se hace expulsar. Puede ser cuestionable, puedes llegar a criticar la decisión que tomó Héctor Salvador Solorio Arreola, sí. ¿Puedes creer que fue muy rigorista? Sí, pero centrar todo el juego en una decisión arbitral e inclusive toda la temporada en una decisión arbitral, a mí me parece muy simplista. Lo condiciona totalmente. Pone contra las cuerdas a Leones Negros, absolutamente, pero no te puedes exponer siendo muy crítico con Ulises Mesa y con cualquiera que puede llegar a tomar una decisión de ir a buscar una pelota así, en una zona intrascendente, en un estadio que aprieta, contra un conjunto que sabes que tiene ese instinto de tiburón para oler sangre y en cualquier falla buscar jalar agua a su molino. Y bueno, terminó pasando lo que terminó pasando. Pese a ello, Leones Negros aumenta la ventaja cuando Denilson Muñoz, qué gran torneo de Denilson Muñoz, hemos hablado muy bien de él en este canal, lo hemos criticado en alguna oportunidad, pero hace su trabajo el camiseta número 18 y cierra con 6 anotaciones Apertura 2025. Bajo ese escenario, reacciona el equipo del Chima Ruiz, que eso sí, desde antes de la expulsión de Ulises Mesa, ya estaba siendo mejor, ya había volcado hacia el frente su idea futbolística y estaba incomodando de forma constante a los Leones Negros, que hasta este instante habían soportado, pero se termina ladeando mucho la carga, y es que esa anotación al 27 de Edu Pérez, pero sobre todo la de Oliver Pérez al minuto 29 con un pase formidable de Exxon Torres. Es por ello que a tipos con tanta calidad como Exxon vale la pena entregarle las llaves por completo del equipo, porque pueden hacer este tipo de cosas y en momentos tan puntuales. Y es que la anotación que eliminaba ya a los Leones Negros no fue la de Miguel Misael Pedrosa, que fue alineado por el Chima Ruiz, lo que habla bien del profesionalismo del técnico de la Jaiba Brava, ni tampoco la del Guerras González, que al 57 aumenta todavía más la diferencia. La que deja en el camino a Leones Negros es la de Oliver Pérez. Ese empate en el global que ya no favorecía a los melenudos terminó siendo mucho lastre, y de esta forma la Jaiba Brava ha dejado en el camino a los Leones Negros. Algunos dirán revancha de la final, otros dirán que no. Al final, hoy el camino para la defensa del título ha terminado, el cetro ha quedado vacante y la Jaiba Brava está en las semifinales con un grandísimo partido de vuelta, con mucho apoyo de la grada ahí en el Tamaulipas, y ya está otra vez dentro de los mejores 4 de esta categoría. Así que, señoras y señores, con todo esto nos topamos con un escenario en el cual ya tenemos las llaves de las semifinales. Irapuato ante Morelia. La ida en el Morelos el próximo miércoles a las 8 de la noche. La vuelta el próximo sábado a las 7 de la noche en el Sergio León Chávez. Qué ganas, de verdad, qué ganas de estar ahí para vivir un partido tan importante y tan trascendente en un estadio que nada más y nada menos es mundialista. Además, regionalmente también hay historia que contar. Además, está muy fresco lo que ocurrió con Peribán. Además, la única derrota que Irapuato sufrió ahí fue a manos del conjunto de Morelia en la fase regular. La otra llave, Jaiba Brava
ante Tepatitlán. Ojo que este enfrentamiento ya se ha dado en un campeón de campeones. Era el TM Fútbol Club, pero básicamente era el equipo celeste del sur de Tamaulipas. La ida el jueves 20 de noviembre va a ser una revolución. A las 8 de la noche en el Gregorio Tepa Gómez. La vuelta el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Tamaulipas. Es decir, el primer finalista a las 9 de la noche del sábado lo vamos a conocer. El segundo finalista, más o menos a las 7 de la noche del domingo, lo vamos a conocer. Señoras y señores, vaya llaves que se nos vienen. Las analizaremos más a fondo el día de mañana en un nuevo video. Mientras tanto, yo te agradezco el favor de tu atención. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, nos dejes un comentario, sobre todo tu like nos ayuda a crecer. Si nos puedes hypear, te lo agradecemos de manera encarecida. Nosotros somos la Liga de Plata MX. Mi nombre es Carlos Alberto Valdés. Te invito a que si quieres más análisis como este, disfrutes de todos nuestros videos. Nos puedes seguir en redes sociales con el usuario de @Liga de Plata MX o escuchar en el podcast que está disponible en todas las plataformas. Y ojo, para los que preguntan, en el podcast desarrollamos un poco más. No es que los videos los convirtamos en podcast, no. Allá es un podcast en donde me acompaña el bueno de Brian Márquez. En redes sociales me puedes encontrar con el usuario de @SeaValdez26. Nosotros nos escuchamos en la próxima, pero sobre todo antes de irnos, te recuerdo que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. A disfrutar, señoras y señores, a disfrutar de la Liga de Expansión.